La semana pasada hice una locura que jamás olvidaré. Todo comenzó cuando Carlos, mi esposo, canceló nuestro plan de cine. Me quedé sentada en el sofá mirando la pantalla y sintiendo que el vacío de ese lugar me ahogaba. La promesa de una noche de risas y complicidad se desvaneció. En su lugar, Carlos decidió ir a jugar fútbol con sus amigos, como tantas otras veces. Al principio pensé que podría entenderlo. El fútbol y la cerveza son su escape, su manera de relajarse. Pero esta vez sentí que me estaban robando algo más que solo una noche. Ya estaba harta de eso. Parecía que sus amigos y el deporte siempre ocupaban el primer lugar en su lista de prioridades, mientras yo quedaba relegada a un segundo plano. Los momentos que teníamos para nosotros dos se habían vuelto escasos, casi inexistentes. No tenía tiempo para mí, para mis propias necesidades o deseos. Era un ciclo que se repetía y que me llenaba de frustración. Así que, llena de rabia y un impulso repentino, hice algo que pocas se atreverían a hacer. La frustración se apoderó de mí, envolviéndome en un torbellino de emociones. En un arrebato de espontaneidad, tomé el teléfono y llamé al viejo Roberto, mi suegro. El hombre, que a veces parecía más un amigo que una figura parental. La idea de salir con él al cine me hizo sentir un poco nerviosa, pero al mismo tiempo había algo liberador en la decisión. ¿Quién dijo que no puedo hacer lo que quiera? Pensé para mis adentros. Roberto, ¿quieres ir al cine conmigo?, pregunté tratando de sonar casual, aunque era imposible ocultar el ligero temblor de nerviosismo en mi voz. Esperaba que él aceptara, pero en el fondo sabía que estaba desperezando un sentimiento de aventura, que había estado muy dormido en mí. Yo al cine, respondió riendo suavemente, como si le hubiera hecho una broma inusitada. Hace años que no voy a uno, continuó y pude escuchar la sorpresa en su tono. Lo comencé diciendo que sería una buena distracción. La idea de compartir una noche de cine con él me pareció encantadora, así que no me detuve en los detalles cuando llegué a su casa para recogerlo. La escena que se desplegó ante mí me sorprendió completamente, llevándome a un momento de reflexión sobre la vida y el paso del tiempo. El viejo Roberto estaba sin camisa, cortando leña en el patio. El calor del día intensificaba la luz brillante del sol que reflejaba en su piel sudada. Era como si los rayos dorados se abrazaran a cada centímetro de su cuerpo, resaltando las arrugas y marcas que contaban, historias de trabajo duro y dedicación. Sus manos, callosas y gruesas, como la madera que estaba manejando, se movían con una destreza sorprendente y era evidente que cada golpe del hacha estaba imbuido de su enorme fuerza y experiencia. Sonrió al verme y en ese instante sentí un cálido resplandor de alegría, un gesto tan simple, pero que emanaba una calidez especial, como si estuviera recibiendo a una vieja amiga en casa. Dejó la herramienta con la que estaba trabajando y limpió sus manos en un trapo viejo. Sus gestos eran tan cotidianos y familiares. Sin embargo, había algo mágico en la simplicidad de aquel escenario. Solo me daré una ducha rápida. Pasa, Sofía, dijo con ese tono acogedor de siempre, que era tan característico de él. No podía evitar sentir una mezcla de admiración y ternura hacia el hombre frente a mí. Era alguien que había vivido muchas vidas, alguien que había enfrentado retos distintos a los míos. Pero con ese mismo aire de lucha y necesidad de conexión, mientras él se dirigía rápidamente al interior de la casa, me tomó un momento respirar hondo, impregnada de la esencia de esa escena. El olor a leña recién cortada, el sonido del hacha golpeando la madera y la visión del trabajador, que alguna vez había sido un joven vigoroso, ahora lleno de historias y sabiduría. Mientras esperaba, noté que su casa era sencilla, pero bien organizada. Cada rincón parecía contar una historia de años de cuidado y dedicación. Las paredes estaban adornadas con fotos en blanco y negro, recuerdos de tiempos pasados que hablaban de su vida y su familia, y los muebles, aunque modestos, eran cómodos y acogedores. Roberto siempre había tenido un talento especial para transformar lo simple en algo cálido y familiar. Y hoy no era la excepción. Poco después, Roberto reapareció, ahora con una camisa limpia que acentuaba su figura robusta, pero todavía emanaba ese encanto rústico que nunca antes había notado con tanta intensidad. Había algo en su manera de llevar la vida con sencillez, una autenticidad que desprendía y que me hacía sentir una conexión más profunda con él. Esa mezcla de fortaleza y ternura resultaba fascinante y atractiva.
Subimos al coche y mientras conducíamos, un silencio cómodo se asentó entre nosotros. La carretera se abría ante nosotros, iluminada por el resplandor tenue del atardecer, las sombras alargándose en el pavimento. Este silencio, lejos de ser incómodo, me dio la oportunidad de reflexionar sobre la vida, como si estuviéramos en un viaje no solo hacia el cine, sino hacia un entendimiento más profundo entre ambos, una pequeña aventura que nos permitía abrirnos y ser vulnerables. Finalmente, Roberto rompió el silencio preguntando con curiosidad, ¿qué película vamos a ver? Su voz era genuina y llena de emoción, como si la idea de compartir cualquier película con su yerno fuera un evento significativo. La película no importa, Roberto, respondí con una risa. Mi tono era alero como si compartiera un secreto. Sabía que lo realmente importante no residía en la trama de la película, sino en la experiencia de estar juntos, la oportunidad de conectar en esa oscuridad acogedora del cine. En el cine, Roberto parecía fuera de lugar, como si hubiera sido transportado a un mundo completamente ajeno a él. Al llegar, no sabía cómo sacar el boleto de la máquina, ni cómo recoger las palomitas. Su confusión era evidente y en un principio me sorprendió un poco. Reí de su torpeza, una risa suave y bonachona que rompió la tensión del momento y pacientemente le enseñé cada paso del proceso. Mientras lo hacía, podía sentir su mirada de gratitud, lo que me generó una extraña satisfacción. Out, guiado por la comprensión y la bondad, me hizo sentir útil y conectado de una manera nueva. Finalmente nos acomodamos en la sala oscura y Roberto tomó asiento en la butaca con una postura rígida, claramente incómodo, en medio de la multitud. A medida que las luces se atenuaban y la pantalla comenzaba a brillar, noté cómo intentaba. Poco a poco su cuerpo se fue acomodando y la tensión parecía disiparse. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban al tomar las palomitas, sentía como si una corriente eléctrica pasara entre nosotros, haciendo que mi corazón latiera más rápido y mi piel se erizara. La película avanzaba a mi attention. Estaba dividida. Aunque las escenas en la pantalla prometían emoción y aventuras, mi enfoque se deslizaba. Hacia Roberto, la cercanía de su figura, el leve perfume amaderado que usaba, todo contribuía a crear una tensión creciente en el aire. Era como si el mundo alrededor de nosotros se desvaneciera, dejándonos en nuestra pequeña burbuja de intimidad. En momento crítico de la trama se inclinó hacia mí para susurrarme algo sobre lo que acababa de suceder en la película. Su voz grave, tan cerca de mi oído, provocó una reacción visceral en todo mi cuerpo. Aquello era más que un simple intercambio. Era un acercamiento sutil que desdibujaba las líneas entre la amistad y algo más profundo. ¿Te está gustando la película? Le pregunté tratando de romper el silencio que había comenzado a envolvernos, ansiosa por mantener la conexión. Quería saber si el entretenimiento había logrado captar su atención o si, como yo, se estaba sumergiendo en la atmósfera que habíamos creado. Sí, respondió, pero luego hizo una pausa que dejó un destello de complicidad en el aire. Pero, confieso que hay algo más que me fascina, dijo, sus ojos fijos en los míos, llenos de un interés que me hizo sentir mariposas en el estómago. Su mirada penetrante, unida a la intimidad del momento, hizo que el pulso del cine se desvaneciera alrededor de nosotros. Y en ese instante entendí que esta salida no solo era una distracción, sino el inicio de una nueva conexión. La de lo desconocido parecía danzar en el aire mientras esperábamos, conteniendo la respiración, a ver qué dirección tomaría nuestra historia en esa oscuridad compartida. Mi rostro se sonrojó de inmediato y rápidamente volví la vista a la pantalla, intentando calmar el torbellino de emociones que surgían dentro de mí. Sin embargo, sabía que su mirada aún se posaba sobre mí, pesando en el aire como una carga dulce y electrizante. El ambiente de la sala casi vacía, parecía conspirar en nuestra contra, convirtiendo ese momento en algo que desafiaba cualquier lógica. En el calor entre nosotros era palpable. Y el sonido de la película, que debería haber sido el centro de nuestra atención, se desvanecía en un fondo distante, una mera melodía que apenas registrábamos. Roberto se movió en su asiento y en un momento que pareció ralentizarse, su mano tocó ligeramente. La mía, no, la aparté. Hubo algo en el roce que me hizo sentir como si una chispa se encendiera entre nosotros. Él, con una reflexión cuidadosa, lentamente entrelazó sus dedos con los míos. En ese gesto sencillo,
Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que él lo escuchara, el ritmo palpitante resonando con la intensidad del momento. Cuando finalmente lo miré, nuestros ojos se encontraron y allí, en ese instante compartido, sus ojos transmitían una mezcla de duda y deseo. Una lucha silenciosa se desarrollaba en su mirada. Él parecía estar sopesando lo que podría estar a punto de suceder. Las luces de la pantalla parpadeaban suavemente en su rostro, iluminando cada línea marcada por el tiempo y el trabajo duro, dándole un aire de profundidad y carácter que me resultaba irresistible. Por un momento, apoyó el codo en la silla de al lado y descansó su rostro en su mano, pero no se apartó de mi mirada. Un silencio lleno de expectativa flotaba en el aire, presentando una oportunidad de conexión que era difícil de ignorar. Abría la boca como si fuera a decir algo, pero dudaba buscando las palabras adecuadas. Esa pausa cargada de tensión se sintió infinita, como si el tiempo se hubiera detenido. Justo en ese instante, el sonido de una explosión en la película rompió un poco la atmósfera, devolviendo mi atención a la pantalla. Sin embargo, era casi imposible ignorar su proximidad, la calidez de su mano entrelazada con la mía calentando. Mi piel anés de la acción que ocurría en la trama, el verdadero drama se estaba desarrollando entre nosotros. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro, pero firme. Pareces estar pensando en algo que no tiene que ver con la película Sofía. Sus palabras eran a la vez una invitación y un desafío. En ese momento supe que este encuentro iba más allá de un simple pasatiempo. Había algo más profundo oculto en la intimidad compartida de dos almas que buscaban conectarse en medio de la vida cotidiana. El latido de mi corazón se aceleró de nuevo mientras me preguntaba qué responder. Este era el inicio de un significado nuevo, un momento que prometería reformular nuestra relación y redibujar la manera en que ambos nos veíamos con una mezcla de nerviosismo y emoción. Tenía la sensación de que estábamos a punto de dar un paso hacia algo maravilloso y al mismo tiempo un poco aterrador. Mi respiración se detuvo como si el mundo a mi alrededor se hubiera congelado por un instante. Anne, tal vez. ¿Y tú?, pregunté con una sonrisa nerviosa, intentando aliviar la tensión que vibraba en el aire, como un violín desafinado. Era Anne torpe de romper el hielo, de deshacer la carga emocional que se había acumulado entre nosotros. No respondió de inmediato y en ese silencio la atmósfera se hizo densa. Sin embargo, su mirada profunda y penetrante decía más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Roberto parecía estar sumido en sus pensamientos. Y me di cuenta de que mi corazón latía con fuerza, resonando en mi pecho como un tambor en la calma de la sala vacía. La tenue luz de la pantalla proyectaba sombras que jugaban sobre su cara, acentuando la intensidad en sus ojos. Finalmente, Roberto se inclinó ligeramente, como si quisiera captar cada detalle de mi rostro con una fijación que me resultaba. Su cercanía me hizo sentir una conexión que iba más allá de lo físico, una sutil danza de emociones que ardían entre nosotros. Creo que estamos pensando en lo mismo, dijo finalmente su voz cargada de sinceridad. Sus palabras suaves pero firmes me hicieron estremecer y traspasaron cualquier barrera que podría haber existido antes. Roberto respiró hondo, sus anchos hombros subiendo y bajando de manera notoria, como si intentara controlar su propia inquietud. Loaba de cerca, sintiendo como cada pequeño movimiento cargaba de tensión. El espacio que nos separaba. En ese momento, el sonido de la película se desvaneció en la distancia, convirtiéndose en un mero acompañamiento de nuestra cercanía. Desvió la mirada de la pantalla por un momento y sus ojos cayeron sobre mi mano que descansaba en el apoyabrazos de la butaca contigua. Aunque mi mente intentaba mantener la calma, el roce de su mirada con mi mano provocó una corriente de electricidad que cruzó entre nosotros. Era como si todo a nuestro alrededor hubiera desaparecido y solamente existiéramos él y yo. En esa burbuja de expectativa e inquietud, el ambiente se volvió un crisol de emociones. La incertidumbre y la anticipación creaban una mezcla intoxicante que me aturdía. En ese instante comprendí que lo que era un simple encuentro en el cine estaba evolucionando a algo mucho más significativo, una danza delicada entre dos almas que se atrevían a explorar la posibilidad del deseo, la conexión y quizás un nuevo capítulo en nuestras vidas. Estábamos al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo y no podía dejar de preguntarme si estaba lista para dar ese paso. La tensión entre nosotros era palpable y en la sala en penumbras el tiempo pareció detenerse dándonos el espacio para explorar no solo la trama de la película,
sino también la historia que estaba comenzando a florecer entre nosotros. El sonido de las voces en la película se volvió un ruido de fondo distante y insignificant, como una melodía lejana que se desvanecía con cada segundo que pasaba. Era como si toda la sala estuviera enfocada únicamente en nosotros dos, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Cada luz del proyector se convertía en unas que iluminaba nuestra burbuja de intimidad y el resto de la realidad se esfumaba en la penumbra. Roberto carraspeó, un sonido que se sintió casi como una señal, pero permaneció en silencio, sus ojos ahora fijos en la pantalla, sin realmente ver lo que ocurría allí. Había una energía palpable en el aire, una tensión que crecía con cada instante y sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que ninguna palabra sería capaz de detener. En lo profundo de mi ser, reconocí que estábamos en un momento decisivo. Un cruce delicado de caminos que podría cambiar nuestras dietas movió su mano lentamente, casi con dura hasta que sus dedos rozaron los míos. El toque fue ligero, pero cargado de significado, como una advertencia silenciosa de que estábamos cruzando una línea delicada. Mi corazón se aceleró mientras esa conexión básica pero electrizante se establecía entre nosotros. Era como si un hilo invisible nos uniera, trayendo junto a ese roce una corriente de sentimientos que jamás habíamos permitido reconocer. Hasta ahora siempre has sido tan paciente conmigo, Sofía, dijo su voz grave, rompiendo el silencio que había comenzado a envolvernos. La sinceridad en sus palabras resonó en el fondo de mi pecho. Y aunque sabía que no era fácil para él compartir ese sentimiento, esa vulnerabilidad, me abrumó aún más, aunque no sabía cómo actuar en situaciones como esta, había algo puro en su mirada, algo que me hacía querer consolarlo y protegerlo, pero al mismo tiempo huir de ese momento tan cargado de emociones. Giré la cabeza para mirarlo y la mirada que me devolvió era una mezcla de deseo y duda, un lío emocional que parecía reflejar el caos de mis propios sentimientos. Eso era justo lo que me aterrorizaba y al mismo tiempo me fascinaba. Roberto, yo comencé, pero mi voz se quebró atrapada entre la ansiedad y el deseo. El peso de lo que estaba ocurriendo era abrumador. Y aunque una parte de mí quería retroceder y evitar la complicidad, no podía apartarme de esa inminente conexión. Él se inclinó un poco más cerca y el calor de su cuerpo irradiaba hacia mí como un faro en la oscuridad que me invitaba a acercarme. Era este el paso que siempre habíamos evitado. Sofía interrumpió su tono casi un susurro cargado de un significado casi palpable. No necesitas decir nada. A veces el silencio dice más que cualquier palabra. Sus palabras fueron un bálsamo y una invitación, dándome la permisión para sentir sin la presión de encontrar las palabras adecuadas. Drog saliva, dándome cuenta de que no había vuelta atrás. La sala oscura nos envolvía como un manto protector, ocultándonos del mundo exterior y de las expectativas que siempre había sentido. Estábamos en un espacio donde nada importaba más que el momento que estábamos compartiendo. Cuando la mano para tocar mi rostro, sus palmas ásperas se posaron suavemente contra mi piel suave y un escalofrío recorrió mi espalda. Cada segundo parecía durar una eternidad mientras se acercaba y la tensión se volvía casi insoportable. El sonido de nuestra respiración resonaba en el silencio de la sala, ahogando cualquier otro ruido que pudiera interrumpir este instante tan cargado de significado. Su pulgar acarició suavemente mi mejilla y en ese instante supe que estábamos a punto de cruzar el punto de no retorno. La promesa de lo que estaba por venir me llenó de miedo y emoción. Una corriente poderosa que me empujaba a entregarme a lo desconocido. De repente, todo lo que había estado en juego se redujo a un solo momento, un susurro entre dos almas que finalmente estaban listas para unirse. El ambiente de la sala seguía conspirando contra nosotros. Cada detalle parecía en mente el sonido amortiguado de los pasos de alguien que pasaba por el pasillo. El brillo intermitente de la pantalla, reflejándose en nuestros rostros. Roberto permanecía en silencio, pero su respiración acelerada delataba la lucha interna que estaba librando. Intenté concentrarme en la película, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, analizando cada gesto, cada mirada que me lanzaba. Era un juego silencioso en el que ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. Pero ambos sabíamos a dónde nos llevaba eso. Mi corazón latía a un ritmo descontrolado y mi cuerpo respondía a cada uno de sus movimientos. Roberto volvió a moverse acomodándose en la butaca. El movimiento hizo que nuestros brazos se rozaran levemente y ese simple contacto encendió algo dentro de mí. Me miró rápidamente,
como si quisiera asegurarse de que yo también había sentido el impacto de Rosé. Lo observé con la mandíbula tensa y las manos apoyadas sobre las rodillas. Parecía que intentaba contenerse, pero su lenguaje corporal delataba el torbellino de emociones que intentaba ocultar. Giró el rostro hacia mí y nuestras miradas se encontraron una vez más. La intensidad en sus ojos era casi palpable. ¿Estás bien?, preguntó su voz sonando ronca y llena de duda. Asentí con la cabeza, incapaz de articular una respuesta. No quería romper el frágil equilibrio que nos sostenía en ese momento. El calor entre nosotros era casi sofocante y podía sentir cada latido de mi corazón resonando en mis oídos. Él inhaló profundamente, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero dudó. El silencio que siguió estaba cargado de expectativa. Todo a nuestro alrededor parecía ralentizarse y sabía que estábamos al borde de algo irreversible. Sofía dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No sé qué me pasa, pero no puedo dejar de pensar en esto. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Las palabras que acababa de decir resonaron en mi mente, trayendo a la superficie todos los sentimientos que intentaba reprimir. Sabía que no debería estar allí, que ese momento estaba a punto de sobrepasar todos los límites que habíamos establecido. El sonido de la película se volvió aún más lejano. Una banda sonora apenas perceptible para lo que estaba ocurriendo entre nosotros. En la penumbra me incliné y tomé lo que por tanto tiempo había deseado, que para ese entonces tenía ya un tamaño y una dureza que me impresionaron. Yo dejé marcas de carmín por todas partes y él dejó salir todo lo que había reprimido. Durante años, no me importó. No dejé que se perdiera ni una gota. No necesité que él hiciera nada para que mis sensaciones se desbordaran. Hesitaba por la atención del momento y el peligro de ser descubiertos. Gemía en silencio mientras bebía el néctar prohibido. Permanecimos en silencio y continuamos hasta que terminó la película. Cuando la película acabó, él estaba radiante con una sonrisa como si fuera el día más feliz de su vida. Mientras caminábamos hacia el coche, la noche parecía más fría que antes. Roberto me abrió la puerta y al entrar nuestras miradas se encontraron una vez más. El silencio entre nosotros decía más que cualquier palabra podría expresar. Lo dejé en su casa y le dije, este será nuestro secretito. Él sonrió y respondió, de acuerdo. No me arrepiento de nada. Al final, déjenme darles un consejo. Cambien a su mujer por amigos, fútbol o cerveza, porque esto les podría pasar.